Bueno, pues a mí me tocó hablar sobre el metabolismo oxidativo mitocondrial y en esta parte voy a hablar sobre el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también se llama el ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Es un conjunto de reacciones que tienen lugar en la mitocondria y permite oxidar completamente los hidratos de carbono, los lípidos y los aminoácidos, produciéndose gran cantidad de energía metabólica. Este combustible que alimenta el ciclo es el acetil-CoA, que es oxidado completamente hasta formar dióxido de carbono y agua. Este ciclo se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Eh, el ciclo empieza cuando el piruvato se convierte en acetil-CoA por medio de la enzima piruvato deshidrogenasa. Después se condensa el acetil-CoA y el oxaloacetato por la enzima citrato sintasa y forma el citrato. El citrato se va a deshidratar formando cisaconitato por la enzima aconitasa. De ahí, el cisaconitato se va a hidratar y por medio de la enzima aconitasa se va a formar el isocitrato. Por medio de una oxidación se forma ¿cómo era? El oxalosuccinato. Sí, el oxalosuccinato por la enzima que produce la oxidación se llama el isocitrato deshidrogenasa. Además, en esta reacción se van a generar también tres ATP, el NAD y el NAD2H. El oxalosuccinato se va a descarboxilar. Esta reacción produce a través de la misma enzima el isocitrato deshidrogenasa y se va a convertir en en el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato se descarboxila por una descarbolización oxidativa y a través de la enzima alfa-cetoglumerato se deshidrogenasa activa, produce succinil-CoA. En esta etapa también se van a producir otros tres ATP. El succinil-CoA se fosforila a nivel de sustrato. En esta reacción estará la enzima succinil-CoA tioquinasa y producirá un ATP, que es la ADP. Esto nos va a llevar al succinato. El succinato pasa al fumarato por oxidación, produciendo dos ATP, el FAD2H y el FAD. La enzima que se ocupa va a ser el succinato deshidrogenasa. El fumarato se va a hidratar y va a pasar al malato por la enzima fumarasa. Y del malato se va a oxidar. Se va a oxidar con la enzima malato deshidrogenasa, liberando 3 ATP de nuevo. Y luego va a llegar el acetil-CoA y se va a volver a repetir todo este ciclo. ¿Ideas? Porfa. Luego aquí sigue la beta-oxidación de los ácidos grasos. El catabolismo de los ácidos grasos se produce en el interior de las mitocondrias mediante un proceso que se conoce como beta-oxidación, en el que se van eliminando sucesivamente pares de carbono, o sea, dos carbonos al mismo tiempo, del ácido graso. Ok. Entonces, la eliminación es en forma de acetil-CoA. Aquí vemos una cadena de acetil-CoA, la cual ahí se ve el CH beta y el CH alfa. Aquí se van a quitar dos hidrógenos, perdón, y va a llegar una molécula de FAD, y se va a convertir en FAD-H2, y esa nos va a servir luego para en la cadena de respiración celular producir energía en forma de ATP. Esto se va a llevar a cabo por la enzima acetil-CoA deshidrogenasa. Después de esa cadena va a quedar así como se ve enseguida, y se va a llamar ahora enoil-CoA. Ok, enoil-CoA. Después de estar así va a llegar una molécula de agua y la va a hidratar, o sea, va a volver a poner los dos hidrógenos donde estaban, solo que en el CH beta también va a dejar un oxígeno y va a quedar así como se ve ahí. Después
esa cadena que queda, que es la tercera, se va a llamar la beta hidroxiacil-CoA. En esa se van a volver a quitar dos hidrógenos, pero son los hidrógenos del CH beta. Se van a quitar esos dos carbonos para así dejarlo totalmente oxidado al carbono. Y va a llegar una molécula de NAD más y se va a convertir en una molécula de NADH que también nos va a servir para producir energía. Después, esto se va a llamar con la enzima beta hidroxiacil-CoA deshidrogenasa. Y la cadena que nos va a quedar, que es la penúltima, se va a llamar beta cetoacil-CoA. Después aquí va a llegar una coenzima A y por medio de la tiolasa se va a partir en dos y la va a dejar igual que al principio, que la acil-CoA, pero con dos átomos menos de acetil-CoA. Y se va a volver a hacer y va a liberar un cachito de la cadena. ¿Le das? Luego sigue la cadena de transporte eléctrico mitocondrial o la cadena de respiración celular. Sí. Esto se va a llevar a cabo en las crestas mitocondriales y pues aquí se ve cómo está el espacio intermembrana y luego se ve abajo también se ve la matriz, el ciclo de Krebs, se ven los cuatro complejos por donde va a pasar los electrones de las moléculas NADH y FADH que nos producían durante el ciclo de Krebs y y la oxidación de los ácidos grasos. Aquí se ve eso. Entonces, aquí lo que va a pasar es que se va a concentrar aquí arriba donde está el espacio intermembrana, se va a concentrar de más protones, porque ahí hay protones ahí y hay protones también acá abajo en la matriz. Entonces necesita que haya una más alta concentración arriba. Y para eso se va a necesitar estas moléculas. Por ejemplo, aquí la molécula de NADH va a llegar al complejo 1, que es el NADH deshidrogenasa. Va a llegar ahí y al momento de soltar sus dos electrones va a engañar a cuatro protones que están en la matriz, haciéndolos subir. O sea, el complejo 1 va a bombear cuatro protones hacia el espacio intermembrana. De ahí va a ser transportado por la coenzima Q del complejo 1 al complejo 3, donde de igual manera van a ser bombeados cuatro protones hacia el espacio intermembrana. De ahí, el citocromo C se lo va a llevar del complejo 3 al complejo 4. Y ahí, como esa coenzima C nomás puede transportar de un electrón, entonces nomás va a bombear dos protones. Entonces, al momento de bombear los dos protones, va a liberar esa molécula y se va a juntar con oxígeno y se va a liberar agua, se va a desechar agua. Entonces, ahí termina el proceso de esos dos electrones de la molécula NADH. Entonces, en total bombeó 10 protones de hidrógeno hacia el espacio intermembrana. Hizo crecer el gradiente de concentración y esos protones van a querer volver a la matriz. Pero como ¿cómo se llaman estos complejos? Nomás son de un solo sentido, o sea, nomás bombean de la matriz hacia afuera, van a regresar por medio del ATP sintasa. Entonces, cuando vuelvan, van a volver de una manera brusca, lo cual van a generar ATP. Por cada cuatro protones de hidrógeno van a producir un ATP. Y como se produjeron cuatro en el complejo 1, cuatro en el complejo 3 y dos en el complejo 4, en total van a dar 2.5 ATP por cada molécula de NADH. El FADH, que es la otra molécula que va a producir energía, va a empezar desde el complejo 2. Y en el complejo 2 pues no se van a bombear ni un protón. En el complejo 2 sí se lo va a llevar del complejo 2 al complejo 3, se lo va a llevar la coenzima Q de nuevo. Y cuando llegue al complejo 3, ahí sí va, ¿cómo se llama? Engañar otra vez a a esos cuatro protones de la matriz para que sean expulsados al espacio de la intermembrana. Y, y de ahí se lo va a llevar del complejo 3 al complejo 4, se lo va a llevar el citocromo C. Y cuando se puede llevar de una molécula, de un electrón, perdón, va a bombear nomás dos protones. Y igual lo va a desechar, se junta con oxígeno, van a formar agua y se va a desechar. Después esos seis protones, porque el FADH no puede bombear de seis protones, van a entrar otra vez por la ATP sintasa bruscamente, o sea, de una forma rápida para generar ATP. Y como por cuatro protones, cada cuatro protones
se forma una ATP, una molécula de FADH va a producir 1.5 ATPs, porque nos produjo 6, y la otra produce 10. Y esto es lo que pasa en el transporte eléctrico mitocondrial. ¿Te das, por favor? Y aquí, por último, se ve el complejo 3, que pues no nomás llegan y se bombean los protones así de la nada. Aquí se ve como del complejo 1 al 3 o del 2 al 3, que es como llegan las moléculas, los electrones, perdón, se ve como hay un espacio BL, un espacio BH, el, el sitio hierro azufre y el citocromo C1. Cuando una molécula, ¿cómo se llama? Cuando la coenzima, cuando la coenzima lleva, cuando la coenzima se lleva los dos electrones hacia el complejo 3, pues va a ser una QH2. Entonces llega al sitio BL, ahí va a soltar un electrón de los dos que lleva, porque no va a poder transportar uno del 3 al 4. Del complejo 3 al complejo 4, el citocromo C no va a poder transportar uno, así que nomás suelta un electrón. Va a engañar a dos electrones que están aquí en la matriz y uno que saltó él, y van a bombear en total dos protones, que son como si se bombeaban. El electrón ese que soltó va a pasar del sitio BL al sitio, al sitio hierro azufre, y del sitio hierro azufre al citocromo C1, y de ahí lo va a pasar al citocromo C, que es el que va a transportar el electrón al complejo 4. Y después de que pase eso, el citocromo C1, que es cuando se lo lleve, se va a despegar de aquí para transportarlo al citocromo C4, y ya no va a estar nada. Entonces, como este le queda otra molécula, otro electrón, lo va a volver a soltar y va a volver a pasar el mismo proceso, solo que como no está el citocromo IC1 para podérselo llevar, en vez de subir hacia el sitio hierro azufre y citocromo C1, va a bajar hacia el sitio BL, al igual que esa molécula, al igual que ese coenzima, que va a quedar sola. Al momento de bajar los dos, la coenzima va a agarrar un protón y se va a convertir en QH, va a estar parcialmente oxidada. Entonces va a llegar otra molécula de QH2, que es la coenzima, con los dos otros electrones, se va a volver a juntar ahí, en el sitio BL. Entonces va a llegar el citocromo C1, que es el que transporta los electrones, y va a ser el mismo proceso la que llegó al sitio BL, la coenzima que está ahí, la arribita, la bolita amarilla. Va a soltar otra vez un electrón, va a bombear dos protones para arriba, el electrón va a subir hacia el sitio hierro azufre y luego al citocromo C1, va a pasar el electrón al citocromo C y se lo va a llevar, y, y ahora va a volver, y en lo que va y viene, va a volver a soltar su otro electrón que le queda, y como ya no hay espacio abajo, le va a pasar el electrón a la coenzima que estaba ahí esperando. Entonces esa se va a volver a quedar como QH2, y la que estaba arriba, como ya no tiene lugar, va a ser desalojada, y luego sube la coenzima que estaba abajo, va a subir y va a volver a empezar el proceso, y va a volver a bajar cuando llegue otra, y así. Y ya. Uy, muy buena exposición. ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿Alguien? Pues un chorro, maestra, pero la decir verdad, creo que más bien es cuestión En la respiración celular, ¿cómo es que cada vez, bueno, más o menos entendí el tema cuando lo leí, pero me quedó un poquito borrosa? Se supone que cuando entra una célula sale más, sale el doble. Son protones. Digo, un protón, al hacer la respiración celular, entra una molécula de ATP y salen dos. La respiración celular del ciclo de Krebs te saca 38 ATPs. Pero es el único ciclo donde te genera ATP o hay otros. Es que recuerdo haber leído que dos y sale cuatro y luego el que me está diciendo el de 30. En la suma, se supone que le pueden regresar a la primera imagen, por favor. Bueno, es que esa imagen está como muy, bueno.
El ciclo de Krebs, creo que pues todo el mundo se lo sabe, o al menos han visto el rap, que es un circulito de cómo sucede como se convierte de ácido cítrico a ácido oxaloacético y así como en un círculo eterno. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, pero todo empieza con el piruvato. El piruvato es cuando pasa la glucólisis. Tú tienes glucosa, tienes una molécula de 6 carbonos que se va a hacer glucólisis y se convierten en 2 moléculas de piruvato, que tienen 3 carbones cada uno. Entonces, el piruvato hace como una fase preparatoria antes del ciclo de Krebs, donde libera 2-NADH y libera dióxido de carbono, CO2. Y a partir de ahí se oxida el piruvato y se convierte en acetil-CoA. Entonces ahí se puede ver a la derecha a veces la glucólisis, que dice piruvato, la glucosa se convierte en piruvato y luego se va a oxidar y el piruvato se convierte en acetil-CoA. Y el acetil es donde se inicia el ciclo de Krebs, porque el acetil-CoA se junta con el ácido oxaloacético o el oxaloacetato, y es cuando empieza, cuando se junta, se convierte en citrato, y ya empieza a hacer el circulito hasta que vuelve a convertirse en oxacelotato y agarra los piruvatos de la glucólisis y empieza otra vez. Entonces, sumando los ATP que sale de la glucólisis más los ATPs que se hace en la fase preparatoria y luego ya en todo el círculo de Krebs, son 32 ATPs en total de energía. Muy bien, ya le entendí. Entonces lo que había leído era la preparación. Sí, entonces si ya lo sumas, el ciclo de Krebs en total siempre son 38 ATPs, perdón, no 32, pero es la sumatoria de la fase preparatoria más los ATPs netos de la glucólisis y los 2-NADH de la glucólisis también. Entonces, esa es muchísima energía, o sea, por eso es pues energía de la célula. Y pues es como la transformación donde se eliminan 6 CO2 de ese proceso, sale energía en forma de ATP, pero en sí en el ciclo de Krebs de ATP solo 2 ATP salen así directos. Y salen 6 NADH, o creo que son 4 ATPs en total, sí. O sea, 2 en el mero circulito, pero 2 en la fase preparatoria y 2 FADH2. Cuando vemos la siguiente, ¿me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? La beta-oxidación de ácidos grasos es porque el piruvato lo puedes obtener de las grasas. Entonces la beta-oxidación de ácidos grasos es el proceso en lo que pasan las grasas para convertirse en lo que se necesita en el acetil-CoA. El otro sería como en los carbohidratos, o sea, cuando conviertes directamente la glucosa en piruvato para hacer acetil-CoA. Y aquí es como se convierte las grasas en acetil-CoA. Y también se pueden convertir las proteínas, primero en aminoácidos y luego en acetil-CoA. Entonces, ¿hasta ahí estamos claros? Sí, está claro. Lo que no había entendido, pero que ya me explicó, es que pensé que en cada proceso se da ATP, no que daba por completo lo que me había dicho que lo serían los 38, pero ahora ya está claro. Sí, o sea, se suman los 38 porque es así. Y ya lo que explicó su compañero, que lo explicó muy bien, que es la tercera diapositiva, es todos los complejos proteicos o las enzimas que hay en la membrana interna de la mitocondria. ¿Me puedes pasar a la siguiente, por favor? La siguiente en esa. Todos esos complejos proteicos o enzimas que están ahí, que ya lo habíamos visto, que están en la membrana, es un proceso, muchachos, que sucede después de que sucede el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque en el ciclo de Krebs liberas mucho NADH.
El NADH genera muchísimo más energía que el ATP, o sea, al convertirse como entre comillas en ATP, digamos que fue como el equivalente que ahorita les dijo su compañero. Entonces, ya cuando ustedes suman todos los ATP, los NADH y los FADH que suceden en el ciclo de Krebs, ahí es cuando se suman los 38 ATPs porque haces una equivalencia. Pero esa equivalencia sucede gracias a que se pasa por un proceso el NADH al convertirse en NAD y en protones y en electrones. Entonces a eso se le llama fosforilación oxidativa. ¿Qué es, muchachos? Cuando se va a transformar el NADH en NAD y en protones y en electrones, los electrones pasan por todos esos enzimas que se ven aquí. Y al pasar por todas esas enzimas los electrones y activar todo lo que explicaba el libro, se van a liberar protones al lado, no hacia la matriz, sino como a la intermembrana de la mitocondria. Entonces, como va a haber un chorro de protones, que son los H+, que se ven ahí, los protones van a querer entrar a la matriz, así como les explicaba del calcio en la célula y así. O sea, van a querer estar donde no hay protones, o sea, se van a querer meter. Entonces, al querer meterse, van a usar la bombita esta que se ve aquí, porque van a entrar con mucha fuerza. Entonces, al entrar con mucha fuerza, esta bombita es la que convierte el NADH o el equivalente de NADH en ATP. La bombita esta es la que convierte esos protones al entrar en ATP y así es como se calcula las 38 ATPs de la respiración celular. Ya entiendo, maestra. Muchas gracias por explicarme. No me había quedado claro eso. Ok, espero que los demás también les haya quedado claro porque en el libro sí viene muy confuso, pero sí son muchos nombres y todo, pero básicamente es un proceso energético, o sea, estamos entendiendo qué es lo que está haciendo la célula, cuál es el proceso que está haciendo la célula utilizando glucosa o más bien utilizando el piruvato y el acetil-CoA y para poder hacer energía. Sí, la estoy grabando, Eric. Entonces, pues si quieren, sí. Pero eso son las equivalencias, ¿no? De que en conclusión, el ciclo de Krebs hace 38 ATP y lo que explica el libro es cómo o sea, cuáles son los procesos para hacer el NADH se convierte en ATP gracias a los protones y a los electrones que pasan por todos esos que vienen en el libro, o sea, vienen muy bien, vienen demasiado bien explicadas en el libro. Pero hasta ahí todo bien para que siga la siguiente exposición. Excelente exposición, sí me gustó mucho. Para que siga el que tiene que exponer. Alexis. Yo, maestra, tengo una duda. Ay, me está dando un paro cardíaco. Sí, Valeria. Lo de NADH no lo entiendo. ¿Qué es? No, o sea, no me... Bueno, está bien. Bueno, lo vamos a dejar la exposición de Alexis para mañana. Pero espérame tantito. A ver si se entiende más aquí. ¿Están viendo aquí el ciclo de Krebs Sí. Ok. El NADH es esto. ¿Aquí lo ves? Sí. Entonces, déjame ver dónde había mi... ¿Dónde está? ¿Dónde está el... ¿Dónde está? Nunca encuentro el lapicito. Muchachos, ayuden a su maestra a encontrar el lápiz para... Aquí. Ok. Entonces, vemos que supongo que todos checaron esto en los videos y en todo lo que buscaron. Cuando lo que les estaba diciendo, el piruvato viene de la glucólisis, entonces acá era como uno de glucosa, no puedo escribir, pero uno de glucosa se convierte en piruvato, el piruvato
con un piruvato deshidrogenasa libera CO2 y hace NADH. Y esta es energía. ¿Sí sabes cómo? Hace 2 NADH porque son 2 moléculas de piruvato por una molécula de glucosa. O sea, aquí estás viendo nomás el proceso de un piruvato, pero siempre vas a multiplicarlo por 2 porque una molécula de glucosa te da 2 de piruvato. Entonces, al hacer esto, pues se libera CO2 y se convierte el NAD en NADH. Y luego esto hace que se convierta en acetil-CoA, que es básicamente que la molécula de piruvato que tiene 3 carbonos, que aquí se ve, mira, 3 carbonos, 1, 2, 3, aquí está, se convierta en una molécula de 2 carbonos, que es esta. Entonces, el acetil-CoA se va a unir con el oxalaceto y al unirse van a liberar agua por el citrato sintosa, se van a unir y van a liberar, según yo nomás, y se van a convertir en el citrato. ¿Por qué? Porque este tiene 2 carbonos y este tiene 4 y el citrato tiene 6. Y luego el citrato va a liberar agua por la aconitasa, se va a convertir en cis-aconitato, que también tiene 6, y luego con agua, de bla, 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 y luego se va a convertir en 5, que aquí es donde vuelve a pasar de NAD a NADH. Entonces, ay, es que si tuviera, como ahorita ni siquiera tengo el mouse, entonces ahí ya llevas 2, ¿estás de acuerdo? A ver, permítanme, déjenme conecto mi... para poderles hacer la sumatoria de la energía. A ver, dejen ver si se conecta mi tablet. Ok. Ok, hasta aquí todo bien. Entonces, ustedes ya tenían de la glucólisis, aquí tenían una molécula de glucosa y esta se convirtió en 2 de piruvato por la glucólisis. Esto es la glucólisis. En la glucólisis, ustedes tuvieron 2 moléculas de ATP neto. ¿Por qué? Porque se necesitan 4 moléculas y te quedan 2, o sea, se gastan 2, pero de ATP a ti te quedas ganando 2 ATP netos y 2 NADH, ¿estamos de acuerdo? Eso es en la glucólisis, que aquí no lo vimos. Entonces, aquí ya cuando iniciamos como la fase pre, que es de piruvato a acetil-CoA, aquí estamos viendo que tienes 2 porque estamos multiplicando, porque ya les dije que son 2 moléculas de piruvato. Entonces vas a tener en la fase pre, que lo voy a poner de otro color para que quede claro, verde, vas a tener 2 NADH, porque ahí se liberó. Y luego ya cuando inicias el ciclo de Krebs, vamos a contar cuántas veces hay. Entonces es 1, 2... Este GTP se considera que es igual al ATP. Y este QH se considera que es el FADH. Entonces, vas a tener 1, 2, 3. Si está multiplicado por 2, les voy a poner otro color para el este. Si está multiplicado por 2, pues van a ser 6 NADH. ¿Están de acuerdo? Y tienes ya 2 de ATP. 2 de ATP, que es aquí. Este GTP se considera ATP, 2 de ATP. Y luego tienes este, que también son 2 de FADH. ¿Estás de acuerdo? Entonces, para sumar la energía de esto, el equivalente, lo que va a ser todos los NH, que ya en total serían 6, 7, 8, 9, serían 10. Acá los voy a poner ya los totales. En la suma de todos esos serían 10 NADH a 4 ATPs, según yo. 4 ATPs.
y pues los 2 FADH. En la sumatoria de todo desde la glucólisis. Entonces, los NADH y estos dos van a pasar por un proceso donde se van a oxidar en la cadena de transporte de electrones, que es lo que ahorita les expuso su compañero. Estos dos se oxidan y al oxidarse se van a transformar. Estos dos FAA se transforman en 4 ATPs. 4 ATPs. Y los 10 NADH se van a transformar en 30 ATPs. Entonces, 30 más 4 más 4 son 38 ATPs. Lo que expuso su compañero de los NADH son muy importantes porque si se fijan, es lo más importante de energía, o sea, son 30. Si no estuvieran los NADH, serían solo 8. Entonces, como de aquí es donde saca más energía, esto se pasa por oxidar en la cadena de transporte de electrones. ¿Esto qué significa? Significa que... Esperen, déjenme abro una nueva diapositiva. Déjenme... ¡Ay! ¡Oh, no! Significa que... y ya se me volvió a perder el lapicito. Ok. Significa que, ya no sé, el NADH, cuando se convierte en NAD, va a liberar un protón y va a liberar 2 electrones. ¿Están de acuerdo? Esto es por una oxidación. Entonces, para que esta oxidación suceda y que los electrones generen muchísima energía, no se podría hacer directamente. O sea, yo no podría, porque sería mucha energía, el cuerpo no lo soportaría. Entonces, para que la energía salga poco a poco, va a pasar por las que estaban ahorita, por todos los cuerpecitos que estaban en la membrana. Así que se ve que según yo es el complejo, el CoQ, que es la coenzima Q, el citrocromo C y creo que el complejo 4. Y todos los complejos esos que dijo van a ser de que digamos, los que estaban ahorita en la imagen. Entonces, aquí yo tengo la matriz, que es la parte de adentro de la mitocondria. Entonces, ¿qué va a pasar? Para hacer esto va a pasar aquí, según yo. Sí, en la matriz. Aquí es donde se transforma. Al convertirse esto, aquí el NHD en NAD, los 2 electrones van a pasar por estos complejos. Y cuando van pasando por estos complejos, lo que explica el libro en cada complejo, que se ve súper complejo, es que al pasar por cada una de estas enzimas van a liberar los protones, que era lo que les decía su compañero, por cada no sé qué se liberan 4 protones, aquí se liberan 4 protones, aquí se liberan 4 protones. ¿Por qué? Porque están pasando los electrones por aquí y se liberan los protones debido al NDH que se está como transformando aquí. Entonces, al llenarse aquí de protones en la intermembrana de la mitocondria, por el caso de que estos quieren estar donde no hay, se van a querer regresar porque acá no hay protones casi. Entonces, ahí va a ser donde va a estar la ATP sintasa, que es la que se ve así como un cuerpecito así. Entonces, lo que pasa es que estos por puro... siempre se me olvida esa palabra, muchachos, pero por el proceso donde se quieren ir donde no hay, van a meterse por aquí y al meterse esto va a girar y al girar, que ahí se los explican bien en el libro, se va a liberar ATP. Y así es como tenemos estos 30 ATPs en este proceso de los electrones pasando por
por los complejos proteicos de la membrana interna, liberando en la intermembrana los protones, o sea, los electrones al pasar liberando protones, y los protones queriéndose regresar. O sea, los protones siempre se van a querer regresar y van a entrar por el ATP tasa, y este es el que va a generar la energía, el ATP, esta de aquí. Entonces, el NADH pues siempre va a estar haciendo este proceso, y por eso el ciclo de Krebs, al generar NADH, pues está pasando esto también, y pues en realidad está generando 30 ATPs. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, la neta, así como lo explicó, quedó chidote. Yo no entendía nada, ya la acabo de entender ahorita con lo que acaba de decir. Sí, entonces, pues lean otra vez el libro, ahora que saben lo que está pasando, para que vean que eso es lo que les está explicando. O sea, les está explicando como que se va por la tangente, porque les explican la oxidación de los lípidos, lo que bla, 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 pero no les explica que pues es lo mismo. O sea, en la glucosa se va a convertir en piruvato, y el otro cómo se convierte en acetil CoA para empezar el ciclo de Krebs, y la energía que se genera en el ciclo de Krebs, para que entiendan más la imagen. Pero lo importante es que vean eso, o sea, la sumatoria que les expliqué de los ATPs y los NADH, y cómo hacen ese proceso que es de fosforilación oxidativa para generar los 30 ATPs, que son los más importantes. Entonces, ya cuando lo ven así, denle otra leída al libro para que vean. O sea, sí, el libro sí está súper complicado, porque aparte se avienta el ciclo de Krebs así de que, y luego bla, 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 y pues no, o sea, obviamente se entiende más con imágenes, pero sí quedó más claro, o... Sí, pues es que quedó bien obvio ya con el hecho de que las cantidades de protones que quita cuando va pasando el electrón, pues ya sabes qué son, porque yo estaba perdido con eso. O sea, yo decía, bueno, pues sí la agarra y le quita, pero ¿y luego qué va a pasar con eso? Y me quedé así con esa duda, pero pues me la respondió. Sí, hagan de cuenta que es un ciclo cerrado de energía que se está manteniendo todo el tiempo, y que está utilizando ya sea proteínas, carbohidratos o grasas para romperlas, y usar el piruvato y el acetil-CO para hacer el ciclo de Krebs y tener un chorro de energía en la célula. O sea, por eso es la respiración de la célula y todo, pero eso es lo que está pasando dentro de la mitocondria. O sea, es el que da la energía a la célula. ¿Por qué? Porque está utilizando las moléculas de glucosa y de piruvato para hacer el ciclo de Krebs y generar energía, generar ATP. Entonces, pues eso es así como lo más básico que tienen que tener bien claro del ciclo de Krebs y de la fosforilación oxidativa. Entonces, denle otra leída al libro, igual para que entiendan, pero sí necesito que les quede bien claro que eso es lo que está pasando. O sea, en el libro, cuando les están explicando todo eso y todos los complejos, así, el complejo 4 y así, que son donde están pasando, pues, ¿qué está pasando? Están pasando electrones y están liberando protones. ¿Para qué? Para que los protones vuelvan a entrar a la matriz y así se genere el ATP. O sea, eso es lo que quiere usar, o sea, está usando... Es que no me acuerdo de la palabra, pero ustedes sí saben, ¿no? O sea, de que hay más sustancias en un lado y se jalan a donde no hay sustancias. ¿La electronegatividad? Es como así, como sí tiene que ver la electronegatividad, pero no lo otro, que es como de que solo se va pasando porque hay más de los de su mismo componente del otro lado. Siempre se me olvida la palabra. Ay, no. Pero básicamente la célula es como, o sea, la mitocondria es como muy inteligente, porque está usando ese proceso que es químicamente, o sea, siempre los protones se van a querer mover a donde no hay protones. Y es como si pusieran una bombita en un río para hacer energía. No, ósmosis es del agua. Es el otro, el otro que les dije. Siempre se olvida. Pues a mí siempre se me olvida esa palabra, perdón, muchachos. Similar a la bomba de sodio, ¿no? Sí, a ver, espérenme, aquí está. Difusión. Por difusión.
O sea, Ya. siempre se va a mover por difusión, entonces la mitocondria dice, no, pues yo voy a aprovechar la difusión y por eso hace todo ese proceso donde va sacando los protones para que se quieran volver a meter y pues la neta se me hace como un diseño bien inteligente, muchachos, y eso está pasando todo el tiempo en todas sus células del cuerpo siempre. O sea, no hay una célula que no lo esté haciendo todo el tiempo porque es de donde tenemos la energía. O sea, nosotros comemos para tener energía, pero en realidad eso es lo que pasa molecularmente. O sea, la comida que comemos se convierte en piruvato, se convierte en energía, y ese es el proceso que está pasando con protones y electrones en la célula. Y la mitocondria decide si usar esa energía o no. Siempre se está usando, o sea, esa energía siempre se está usando para todos los demás procesos. O sea, ese ATP, ya ven todos los procesos que hemos visto en las otras células que dice, pues necesita calcio para no sé qué, y aquí usó una molécula de ATP, esa molécula que usó de ATP la generó la mitocondria. O sea, es como la pilita que genera todos los otros procesos que estuvimos viendo en la célula desde la replicación hasta, ya ven que decía, es que para la replicación se necesita moléculas de ATP y de energía. Para mover las proteínas dentro de la célula se necesita ATP. Pues ese ATP lo sacan de la mitocondria, muchachos, de este proceso. O sea, necesita generar 38 ATP a cada tanto para que los otros procesos tengan la energía. O sea, les está dando como pilitas. Aquí te va tu ATP. De hecho, el siguiente tema de lo de... el siguiente tema tiene que ver con eso, o sea, de lo que queda suelto pues en el intercambio genera ciertas patologías, es lo que sigue en el siguiente tema. Sí, cuando quedan electrones libres y así, y cómo trata de los sacarlo. radicales libres. Radicales libres y cómo trata de, cómo trata de liberarlos para que no sean tóxicos para el cuerpo. Pero pues en realidad es así como si tú estuvieras regalando pilas, muchachos, si ustedes tienen su bolsita de pilas y se las están regalando a todos en la casa para que prendan la tele con el control y así, y luego pues de tanto tener ahí pilas, pues se les van a empezar a liquear de mercurio, ¿no? Y empieza a ser un poco tóxico, también eso es lo que pasa en el proceso. Hasta ahí todo bien, muchachos, ya se va a acabar la clase, ¿quedó claro? Sí, maestra. Bueno, al menos a mí sí me quedó claro. Explica muy bien. Muy bien. Sí, de hecho, ahorita nada más una leída más para reafirmar. Sí, ahora Maestra, ¿sí? Entonces, mañana expone nada más una persona o yo también. Pues prepárate por si tu compañero expone rápido, tú también empezar, porque si vamos atrasados y pues si quiero como avanzarle. Bueno, muy bien. Muy bien. Ok, muchachos, que les vaya muy bien. No sé al baño. Que les vaya muy bien en su siguiente clase y qué bueno que la entendieron. Cualquier duda ya saben, díganme. Si necesitan como más apoyo también díganme, cualquier cosa. Y les voy a subir el video ahorita. Pero sí, qué bueno, muchachos. Muy bien. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra. De nada. Maestra, ¿Sí? ya seguiría el lunes, ¿verdad?